sana. Jesús, en gloria reveló en aquel verbo. Oh, se rompió y ahora traspasado ha sido el velo. Aleluya, con tu Hijo demostraste amor eterno. Con tu Hijo demostraste amor eterno. Si los ángeles te adoran, si ser ellos tus hijos, si los ángeles se ponen a pasar y rapapacetemos. ¿Cómo no voy a adorarte yo? Diga, ¿cómo no voy a mostrarme yo? Si los ángeles te adoran, si ser ellos tus hijos, si los ángeles se postran y no han sido redimidos, gloria, ¿cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no voy a mostrarme yo? Si los ángeles te adoran, si ser ellos tus hijos, si los ángeles es el día de mostrarse y no en sí, porque hemos sido redimidos. ¿Cómo no voy a adorarte yo? ¿Cómo no voy a mostrarme yo? En el pasado hablaste de muchas formas. Tu ley quedó grabada en sus memorias. Tus profetas anunciaron al Cordero. Y aunque no lo recibieron, aún así creyeron. Jesus. El Padre estableció un pacto nuevo. Aleluya. Su gloria reveló en aquel verbo. Y ahora traspasado ha sido el velo. Con tu Hijo demostraste amor eterno. Con tu Hijo demostraste amor. Muy buenas noches, amados hermanos. Bienvenidos a este servicio de Yada Christian Ministries, bella noche del miércoles. Amén. Somos los pastores Sebastián y Ivonne Jurado desde la ciudad de Mesa, Arizona, dándole una cordial bienvenida y un abrazo fraternal a cada uno de aquellos que se conecta con nosotros esta noche. Estamos siguiendo con el tema de los desiertos. Tenga la expectativa esta noche, una palabra de parte del Señor para Amén. su vida. Estoy seguro que Dios le va a hablar. Abra sus mentes, sus corazones, porque el Señor ciertamente tiene una palabra poderosa para nosotros hoy que podemos aplicar a nuestra vida. Amén. Así que nuevamente, gracias por conectarse con nosotros, por conectarse con Dios sobre todo, por buscar de su presencia, porque de eso se trata este ministerio, de reconectar al hombre, de restaurar la vida del Amén. hombre, del ser humano, con Dios a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que bienvenidos y esperemos que estén bien, que estén en paz con la gracia de nuestro Señor. Amén, aleluya. Y como siempre decimos, ¿verdad? Que tengan a su libretita para que tomen nota de los versículos, y si tienen alguna pregunta de las cosas que nosotros enseñamos aquí, con mucho gusto nos pueden llamar, nos pueden dejar saber. Ahí están los teléfonos en pantalla y nos pueden dejar saber, y nosotros pues podemos en la mejor disposición de responder cualquier duda o pregunta que puedan tener a través de cualquier enseñanza que hemos tenido. Así que como siempre decimos, amada iglesia, le damos gracias al Señor que nunca cesa
merece la alabanza, que siempre tengamos ese corazón agradecido, porque muchos en este día no se despertaron, muchos en este día están en un cuarto de hospital, que no pueden moverse, no pueden levantarse, no pueden glorificar el nombre del Señor, pero usted y yo, que sí podemos, que todavía podemos levantar las manos, todavía podemos alabar el nombre de Cristo, ¿por qué no hacerlo? Amén. Así que no permitamos, ¿verdad?, que todo esto de la tecnología nos pueda distraer, sino que siempre podamos tener ese corazón de gratitud para así recibir lo que Dios tiene para con nosotros. Así que estoy bien contenta porque espero ya en esta noche poder culminar esta enseñanza que tuvimos casi 15 series. Estaba pensando, a lo mejor esto puede salir hasta un libro, quién sabe, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer con toda esta información que Dios nos ha traído a la iglesia. Pero espero poder tener el tiempo para poder culminar esta serie, para entonces iniciar la nueva serie. Así que esta serie era Los Desiertos, y si no ha podido ver algunos de los servicios posteriores, pues puede ir a nuestra página yadat100.org, que también ahí están los videos, las series, y pueden verlas también. Así que en esta noche pues vamos a orar. Amén. Gloria a Jesús, para que el Señor nos hable bajo el tema Gilgal, lugar del nuevo comienzo. Así que vamos a glorificar el nombre de Cristo. Dios Gracias, todopoderoso, Señor. Dios grande y Sí, Dios Señor, fuerte, te Señor bendecimos. del universo, te damos gracias, Padre, Sí, Padre. porque tú estás con nosotros, por Te tu adoramos. presencia, por tu bondad, por tu misericordia, Sí, Jesús. que es nueva cada mañana, dice la palabra, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres nuestro Dios y porque nos amas, Padre, porque has dado ese gran regalo de tu Hijo a nuestro mundo, Señor, para restaurar la relación contigo, por esa preciosa sangre que ha sido vertida en la cruz del Calvario. Padre amado, nos ponemos en tus manos en esta Amén. noche, reconociendo que sin ti nada podemos Amén. hacer. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, siempre, Padre, que seas tú guiando todo lo que hagamos, todo lo que digamos, que quita nuestras emociones, Señor, nuestros pensamientos, y que la palabra que ha de ser dada esta noche, que sea tal y como tú la has depositado en el corazón de la pastora, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Sé tú preparando la mente y los corazones del terreno, de las personas, Señor, de las almas que están viendo este servicio para escuchar tu palabra, para que esta semilla dé fruto al 100% en cada vida, Señor, y que sea Gracias. de bendición para todos. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que sea tu presencia, el Espíritu Santo, manifestándose de una manera poderosa en el hogar de cada uno de mis hermanos y hermanas. Te damos gracias por tu palabra que nos guía, que nos edifica, que nos enseña, Señor, que nos da bendición. En el nombre de Jesús reconocemos que sin ti nada somos y nada podemos Padre, hacer, Señor. Espíritu Santo. Te damos la gloria y la honra. Gloria Y a nuevamente, Jesús. Señor, Sí, te Señor. damos, Señor, todas las gracias. Amén, mi Dios. Y amén, gloria a Dios, aleluya. Así que como siempre hacemos, ¿verdad? Trato de darle un pequeñito resumen de lo que estuvimos hablando la vez pasada. Y estuvimos hablando que era Sittim, el último lugar, la última parada antes de entrar a la tierra prometida. Y estuvimos enseñando que no era casualidad que ellos estuvieran haciendo esa estación ahí. Fue en el lugar donde Moisés falleció, donde Dios, ¿verdad?, le permitió ver a la tierra prometida. Y enseñamos que a veces hemos enseñado decir que Moisés no entró a la tierra prometida, sino entró físicamente, pero él la poseyó a través de la visión que Dios le entregó a él. Así que Moisés fue el primero que pudo ver la tierra prometida. También estuvimos enseñando lo que significaba ese lugar, el Sittim, que era donde se cicatrizaban las heridas, que era tan importante que el pueblo sanara antes de poder entrar a lo nuevo que Dios tiene para con su pueblo. Y lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? Cuando Dios quiere entregarnos algo nuevo, pero nosotros estamos con heridas, venimos con problemas del pasado, que con diferentes situaciones es bien difícil nosotros poder recibir lo que Dios tiene para con nosotros, porque todavía hay cosas que están ocupando lo que Dios quiere entregar, ese espacio. Gloria a Jesús. Así que voy a repasar un poquito entramos entonces en el libro de Josué. Como siempre le decimos, estoy leyendo de la Biblia Las Américas. Y entonces estamos en el libro de Josué, capítulo 1, que ahí es donde Dios comisiona a Josué, y vemos cómo Moisés, ¿verdad?, no le entró el celo y la envidia y decir, entonces, ¿por qué si Josué va a entrar a la tierra prometida si yo he soportado a este pueblo
por todos estos 40 años y ahora Moisés, ahora vas a levantar a otra persona, ¿verdad? Nunca vimos ese corazón de Moisés y tampoco vimos a Josué que estaba buscando el liderazgo de Moisés. Tampoco lo vimos, al contrario, vimos a un Josué que estuvo siempre dispuesto para ayudar, siempre estuvo sometido a la autoridad y todo ese testimonio que Josué estaba dando, entonces por eso fue que Dios lo escogió a él para que fuera líder, el próximo líder que se levantara para entrar, introducir a las 12 tribus a la tierra prometida. Entonces estamos en Josué capítulo 1, del 1 al 2. Lo voy a volver a leer. Lo último que enseñé la última vez. Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Entonces vimos también que como el Señor había reforzado en 4 ocasiones a Josué, diciéndole: esfuérzate, sé valiente. Fue las mismas palabras que Moisés le dio a Josué cuando fue seleccionado por parte de Dios, que se esforzara, que fuera valiente. Y era bien importante porque para nosotros tomar lo que Dios nos está dando, no es simplemente estoy aquí, sino que tiene que haber un esfuerzo y tiene que haber una valentía, porque el enemigo se va a levantar definitivamente. Entonces el enemigo lo que trata es de amedrentar, de tratar de que tú no tomes lo que Dios ha declarado para tu vida, ¿verdad? Con decepciones, con problemas, que se levanta el enemigo y entonces tú tratas no, pues entonces yo no quiero esto, porque si esto va a ser así, yo no lo quiero. Pero no, tienes que vencer esos obstáculos en el nombre de Cristo Jesús para obtener lo que Dios ya te ha entregado. Entonces enseñé que los nombres en la Biblia son muy importantes y no solamente los nombres de una persona que le dan la identidad, de la misma manera son los nombres de los lugares. Y enseñamos que el nombre de el Jordán en el hebreo es Yardén, que significa descender, otra manera de decir humillarse. Y este río, su desembocadura era en el Mar Muerto, y de ahí no tiene salida, de ahí ya no había más nada. Y por eso es que la palabra nos enseña cuando Cristo, ¿verdad? Cuando toma todos nuestros pecados, dice la palabra que Él los lanza los pecados a lo profundo del mar y de ahí ya no se acuerda. Así que de ahí ya no salen a ningún lado. Así que eso simboliza lo del Mar Muerto, ahí quedó. Solamente el enemigo es el que trata siempre de traerte el pasado, porque el enemigo trabaja en el pasado, el enemigo no trabaja en el presente, el enemigo trata de utilizar el pasado para que tú no recibas el futuro, el presente, lo que Dios tiene para con tu vida. Entonces el pueblo tenía que cruzar el Jordán, ¿verdad? Tipificando que ellos tenían que dejar ese orgullo antes de llegar a la tierra prometida. Y como dije anteriormente, que el lugar de Sitín significaba donde había que haber sanidad de esas cicatrices. Entonces una persona primero tiene que ser sana y luego va a dejar el orgullo, porque si vemos muchas personas que están heridas y que no quieren perdonar, es que lo que tiene la persona es el orgullo. Entonces por eso es que tiene que sanar primero su corazón y no le va a dar cabida al orgullo, porque entonces el orgullo viene y dice no, yo ¿por qué voy a perdonar a fulano? ¿Por qué yo voy a hacer eso? Pero estoy herida. Pero el orgullo entonces me impide a que yo haga lo que Dios me ha mandado a hacer. Exactamente. Y entonces por eso el pueblo tenía que ser sanado y dejar el orgullo, porque acuérdense que el pueblo de Israel era el pueblo escogido por Dios. Era el pueblo seleccionado por Dios. Y entonces ellos podían, ¿verdad? Como decían los fariseos, no, nosotros somos hijos de Abraham. ¿Verdad? Nosotros somos hijos de Abraham, y estaba con ese orgullo de no, nosotros sí somos judíos, ellos no son judíos. Entonces somos salvos. Tenían ese orgullo, amén. Así que cuando la persona está herida, puede venir ese orgullo que puede impedir a que ellos reciban lo que Dios tiene para con ellos. Por eso es que Juan el Bautista llevó a cabo su ministerio, lo mismo, ¿verdad? En el Jordán, en el río más sucio que había ahí. Habían otros ríos más limpios, pero ahí es donde Juan el Bautista estuvo bautizando
ahí fue donde llevó su ministerio y él pudo decir, es necesario, ¿verdad?, que Cristo crezca, Que yo mengue. pero para que yo mengüe. Entonces, como dice Juan 3:30, el Jordán le recordaba a Juan el Bautista que el importante era Cristo y no él. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso Juan el Bautista bautizó a muchas personas ahí, pero el principal que él bautizó fue a Jesús. Y lo sabemos, ¿verdad? Fue a Jesús. Y Jesús fue humillado ahí, como dije, ¿verdad? Fue en ese río sucio. Nació en un pesebre. O sea, Jesús constantemente estaba demostrando que en él no había orgullo ninguno. Hasta la cruz. Hasta la cruz. Porque dice que el que muriere en un madero, maldito es el que muera en un madero. Entonces, hasta el momento de su cruz, vemos a un Jesús humilde. No le dijo a Dios, no, porque yo no voy a tener ese tipo de muerte, o yo no voy a nacer en ese lugar, o yo no voy a hacer esto de esta manera, no me voy a meter en ese río donde, mira toda esa gente que se está metiendo ahí. No, yo soy el hijo tuyo. No, él demostró que en él no había orgullo. Y a veces hay personas que dicen, porque el bautismo, ¿verdad?, tipifica el perdón de los pecados y que es una nueva criatura. Y algunas personas pueden decir, ¿y por qué entonces Jesús se bautizó si en él no había pecado? Exactamente, ¿verdad? En él no había pecado y entonces él lo hizo, pero él lo hizo para poder identificarse con el pecador. Por eso fue que Jesús se bautizó, no para perdón de pecados, sino para identificarse contigo y conmigo. Por eso fue que él se bautizó. Entonces vemos que, como mencioné anteriormente, que Jesús nunca tomó crédito, inclusive en una ocasión cuando le dicen, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente bueno es uno, mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús constantemente sabía cuál era el rol. Ya me está mirando. Ay, bendito. ¿Cuál es el rol que él tenía? Gloria a Jesús, cuando él vino aquí en la tierra. Vemos entonces el apóstol Pablo, que antes de ministrar su ministerio, él tuvo que pasar por su Jordán. Amén. Porque su nombre fue cambiado de Saulo a grande, que era grande, a Pablo, que significaba pequeño. Entonces, porque no podía comenzar con ese ministerio. ¿Qué decía Pablo? Yo soy fariseo de los fariseos. Yo estudié bajo Gamaliel. O sea, que yo tuve el mejor maestro. O sea, que Pablo tenía su orgullo, pero Dios tuvo que trabajar con él antes de que él iniciara su ministerio. Vimos también el ejemplo de Naamán. Era un general del ejército que dice la palabra que él tenía lepra. Entonces, la lepra era causada por el orgullo. Por eso es que el profeta Eliseo le dice, no, vete a bañarte en el Jordán 7 veces, zambúllete allí 7 veces. Y él se enojó. Se enojó primero porque el profeta no salió a hablar con él. Como mucha gente que va a los lugares, ¿verdad? Y que no, si no es el profeta que ora por mí, sí. No, yo no quiero esa oración. Si no es el que llegó, el que invitaron. El invitado especial. Mire, eso es un orgullo que tienes. Sí. Ese es un orgullo. Yo he visto gente que se cambian de lugar. Para ¿sí? que un ministro no le ore y que sea el otro. Es correcto. O ya te oraron, pero no se quedan ahí plantados porque no, están esperando que un ministro específico, en específico ore. Y eso lo que muestra es que tiene un orgullo. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Entonces, Eliseo sabía que la condición de esa lepra de Naamán era el orgullo y lo mandó entonces ahí al Jordán para que fuera procesado, y hasta que él lo hizo, después dice la palabra que su piel quedó ¿verdad? Como un bebé, quedó limpia. Uh-huh. Entonces, otra característica que hablamos también del Jordán era el problema, la salinidad, la sal que tenía ese río. Y dice que como antes de ingresar al Mar Muerto, dice que era 325,000 más de salinidad, o sea, un 25% más salino que el océano. Y eso era bien importante porque la sal para los hebreos no tiene que ver con, como nosotros, ¿verdad?, de cocinar y sazonar la carne, sino que la sal representaba que la ofrenda estaba libre de corrupción o
deterioro. Por eso entonces ese acto profético que estaba a punto de acontecer el pueblo de Israel, de cruzar ese Jordán, no era solamente cruzar un río, no, sino que estaba cruzando un río, gloria a Jesús, pero era para ser purificado, para ser limpiado, gloria a Jesús. Entonces ahora le toca a Josué ver el poder de Dios en su llamado, porque ya lo había visto con Moisés en todas las manifestaciones, y cuando se abrió el Mar Rojo, ahí estuvo, pero ahora le toca a él manifestar, ver el poder de Dios manifestado en su vida. Y como dice en Josué capítulo 3, y el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estará contigo. Entonces, eso es bien importante, que el ministerio debe de ir de acompañado de milagros y prodigios. Y como enseñamos, verá que Jesús oraba y se manifestaba lo que él estaba orando. Y nosotros como ministerio, como Yadad, nosotros tenemos que procurar lo mismo, que sea un ministerio donde se manifieste el poder de Dios. Lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:4. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esa es la demostración que el reino de Dios es establecido. Amén, ¿verdad? Que sino que sea con la demostración del Espíritu y de poder. Porque de qué vale que nosotros estemos orando, ¿verdad? O enseñando, pero no se manifieste el poder de Dios. Así que nosotros tenemos que procurar eso en el nombre de Cristo, y ahí es donde realmente el reino de Dios es establecido. Gloria a Jesús. Entonces, antes de cruzar el Jordán, aquí entonces nos quedamos, Dios le había dado unas especificaciones. Dios es un Dios específico, iglesia. Entonces tenemos que recordar, como dije, que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de propósitos. Y lo primero que el pueblo tenía que hacer era, ¿verdad? Ya pasaron en Sitín, ahora tenían que ser santificados. Dice en el versículo 5. Entonces Josué dijo al pueblo: consagraos, porque mañana el Señor hará maravillas entre vosotros. Amén. Entonces, lo primero que tenían que hacer era que se tenían que consagrar, se tenían que santificar. Otra palabra para consagrarse. Entonces, la santificación provoca, porque lo dice ahí, porque mañana el Señor hará maravillas. Así que cuando nosotros nos santificamos, nosotros estamos en la expectativa de que Dios haga algo maravilloso con nuestras vidas. Así que nosotros, el santificarnos no debe de ser una cuestión como de pesadez, de obligación, no, sino que nosotros estamos a que Dios pueda hacer algo grande cuando el pueblo se santifica. Y como muchas personas queremos, ¿verdad? Muchas veces queremos el orden a nuestra manera, al revés de lo que Dios quiere. Nosotros queremos las maravillas para entonces consagrarnos, ¿verdad? Amén. Y hay que prestar mucha atención al orden que Dios hace las cosas. Amén. Gloria a Dios. Primero así la consagración y es luego, como dice la palabra, venga tu reino, ¿verdad? Primero tiene que venir el reino, el orden de Dios, ¿verdad? Porque queremos que venga el poder. No, primero tiene que venir el reino, el orden, es como Jesús, el alimento. Mira el versículo que me viene ahora a la mente, ¿verdad? Cuando Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No dijo, verás la gloria de Dios, ¿verdad? Y después vas a creer. Amén. No. Sí, como que eso fue lo que le dijo a Tomás, ¿verdad? Ahora porque has visto, has creído. Entonces eso no es fe. Nosotros tenemos que... Los que ven sin creer. Amén. Los que creen los sin que ver. creen, sí. Por eso es que le dijo, y también se lo dijo a Natanael cuando lo vio debajo de la encina, que le dijo, porque te dije que te vi, por eso es que vas a creer. Pero Dios quiere que nosotros caminemos por fe. Gloria a Jesús. Entonces vemos que la santificación, como dije, provoca que Dios haga maravilla entre vosotros. Así que vale la pena santificarse, vale la pena separarse para el Señor. Y una cosa es santificarnos, como dije, estar separado para Dios. Y otra cosa es purificarnos para estar libre de toda contaminación. Entonces ahora ellos primero se van a santificar antes de pasar el Jordán. Y luego cuando van a pasar el Jordán, entonces van a ser purificados. Dice en el libro de Números 19:20. Y el que fuere inmundo y no se purificare, la tal persona será cortada de entre la congregación.
por cuanto contaminó el tabernáculo de Jehová, no fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Amén. Entonces, no fue rociada sobre él el agua de la purificación. Es inmundo. Acuérdense que están a punto de cruzar el mar, el Jordán. En 2 de Corintios 7:1 dice: Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Amén. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo explica. Dice, para que nos purifiquemos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Y uno dice, pues, ¿cómo que de lo que contamina el cuerpo y el espíritu, verdad? Entonces, muchas veces pensamos sobre la pureza delante del Señor, que solamente es limpiarnos de toda contaminación de la carne. Pero hay una contaminación que es del espíritu, de la cual nosotros tenemos que limpiarnos de igual manera. Entonces, a veces es fácil tratar con la contaminación de la carne que con la contaminación del espíritu. Y esto es bien, quiero que presten atención a esto. O sea, durante el ministerio terrenal de Jesús, aquellos que estaban manchados por la contaminación de la carne, como eran las rameras, los recaudadores de impuestos, ellos tenían la facilidad, hallaban la facilidad de llegar a Jesús. Pero aquellos que estaban manchados de contaminación del espíritu, como eran los escribas y los fariseos, a ellos se les hacía difícil venir a Jesús. Entonces, lo que hablo sobre el espíritu, contaminar el espíritu, que es con nuestro orgullo, el legalismo, nuestro propio enfoque, nuestra propia justicia, nuestra amargura, el odio, ¿verdad? Las personas que tienen la falta de perdón. El juicio, el señalamiento sí, a el otros. Juicio, ajá, Eso amén. hacían los fariseos constantemente. Sí, entonces puede ser mucho peor que tratar con los pecados obvios de la carne. Entonces, para nosotros, ¿verdad? Debemos de cuidar, que debemos de limpiarnos y que no debemos de estar preocupados en limpiar a otros. Porque, ¿verdad? Queremos señalar a otros, pero entonces nosotros tenemos que limpiarnos nosotros de tanto de contaminación de la carne como también del espíritu. Y la mayor parte del tiempo estamos más preocupados con la santidad de otros que por nuestra propia santidad. Así que el apóstol Pablo lo explica, en Marcos, lo explica lo que Pablo estaba hablando en Marcos 7 del 20 al 23. Lo que sale de la persona es lo que la contamina. Jesús Porque de hablando. adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Amén. Así que más claro ahí no está, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice que nos limpiemos, ¿verdad? Tanto de la carne como del espíritu. Gloria a Jesús. Así que continuamos con el cruce del Jordán. Entonces, ese cruce va a simbolizar el bautismo. Gloria a Jesús. El pueblo estaba siendo bautizado para ser purificado. Lo segundo que tenían que hacer ellos, aparte de primero tenían que santificarse, luego tenían que ir los sacerdotes. Había un orden. Entonces, primero se santificaron y ahora entonces los sacerdotes tenían que tomar el arca del pacto y tenían que ir al frente y el pueblo tenía que ir detrás. Había que dejar un espacio entre la presencia de Dios y donde está el pueblo. Así que el arca del pacto, que ya lo hemos enseñado en los temas anteriores, que era la posesión más preciada del pueblo de Israel, porque ahí estaban las tablas de la ley, estaba lo del maná, estaba la vara de Aarón, y simbolizaba la presencia de Dios, que ahora los iba a dirigir para la tierra prometida. Antes ellos eran dirigidos, ¿verdad?, por la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Pero ahora el arca, la presencia de Dios misma, era lo que iba a dirigirlos a ellos hacia la tierra prometida. Entonces ahora, si nosotros lo aplicamos a este tiempo, nosotros tenemos al Espíritu Santo, porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y también nosotros tenemos su palabra, gloria a Jesús, porque dice que lumbrera es a mis pies tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera
a mi camino. Gloria a Jesús. Así que si nosotros estamos caminando errantes, si vemos que verdad que lo que nosotros estamos haciendo como que no tiene dirección, tenemos que ver, ¿verdad? Si estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y por su palabra. Eso es bien importante, que cuando nosotros no sabemos para dónde ir, la palabra te va a guiar, el Espíritu te va a guiar. Gloria a Jesús. Lo tercero que después tenía que hacer Josué era que tenía que tomar 12 hombres, uno que representara a cada tribu, y luego había un orden, los sacerdotes tenían que poner sus pies en el agua para que las aguas se detuvieran. Entonces vamos a ver el capítulo 3, versículo 14. Y aconteció que cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes, llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies Amén. de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desbordaba por toda su ribera todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón, y a una gran distancia de Adán, la ciudad que está al lado de Zaretán, y las que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Y el pueblo pasó frente a Jericó. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca, en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Amén, aleluya. Así que Josué, ¿verdad? Hace exactamente como Dios le había indicado. Ya los sacerdotes estaban listos, gloria a Jesús. Ya ellos se habían santificado, entonces ya estaban a punto de pasar el Jordán. Y dice la palabra que cuando ellos pusieron los pies en el agua, entonces las aguas se cortaron, gloria a Jesús. Y usualmente nosotros, ¿verdad? Queremos que el río se seque, ¿verdad? Antes de que demos un paso, pero Dios realmente estaba llamando a Israel a dar un paso de fe. Y muchas personas dicen, no, pero es que eso era un río y podían cruzar, sí, pero dice la palabra y lo especifica que era para el tiempo de la cosecha, y dice que el río se desbordaba. Yo no sé usted, pero en mi país yo he visto ríos desbordarse y eso impresiona. Para ver esos ríos, las corrientes como van a velocidad, y de hecho mucha gente cuando van a cruzar, no sé cuál es el río que cruzan en estos países, que es un río también bien peligroso, que muchos se ahogan en ese río cuando van a cruzar para acá, porque aunque sea un río, no es un mar, pero también en esa época era bien peligroso. Así que algunos quieren tratar de justificar y decir, no, eso no fue ningún milagro. De explicar las cosas, sí. Eso ellos podían cruzar, sí, pero en ese momento las aguas estaban desbordadas. Así que nosotros queremos a veces de cruzar un río, ¿verdad? Los que no han cruzado un río, aunque no sea muy grande, pero con esa corriente que viene fuerte, es muy difícil tú mantener el pie firme para poder cruzar. La corriente, por poca que sea, te lleva por la fuerza. Amén, así es. Así que a veces nosotros queremos que se solucione el problema, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer primero. Nosotros tenemos que hacer primero. Los sacerdotes tenían que poner sus pies en el agua. Lo dice la palabra. Hasta que ellos no pusieron los pies en el agua, las aguas no se dividieron. Así que había algo que tenían que hacer, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos que hacer algo, pero a veces queremos que todo se haga, se manifieste sin nosotros hacer nada, sin tener que poner los pies en el agua. Y aunque esto es una similitud de lo que aconteció en el Mar Rojo, pero si ustedes van a la historia, la palabra del Señor Dios le dice a Moisés, ¿por qué estás orando? ¿Qué haces clamando? ¿Qué hace mi pueblo Dile al orando? pueblo que marchen. ¿Cómo vamos a marchar con ese mar ahí, con esa pared? ¿Verdad? Y Dios le dice, ¿qué haces orando? Marcha, estira la vara, ¿verdad? Que era símbolo de autoridad. Ahora es lo mismo, porque era un milagro que Dios quería hacer, pero Dios quería probar nuestra fe, y Dios quiere probar nuestra fe. Y muchas veces nosotros no queremos tomar porque vemos ese mar, vemos esa pared, ahí dicen, no, ¿cómo yo voy a penetrar eso? Pon las pies en el agua y vas a ver cómo la situación se va a resolver en el nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Amén. Vemos entonces en el capítulo 4, versículo 19. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Amén. Entonces ahora todo el pueblo pasó. Dice que hasta el último
Acuérdense que estamos hablando de miles de personas que tenían animales, que tenían nenes pequeños. Era un pueblo que ya estaba bastante crecido, ¿verdad? Dios lo había multiplicado, gloria a Jesús. Así que ya cruzaron, amén, experimentaron esa nueva generación, porque acuérdense que es una nueva generación que no vieron cuando el mar Rojo se abrió, pero tuvieron que haber escuchado de sus padres cuando le contaban cómo el mar se abrió. Así que ahora ellos están teniendo sus propias experiencias con Cristo, están conociendo a ese Dios poderoso que sus padres vieron esos milagros, pero que también saben que por la incredulidad, por la murmuración, por ¿cómo se dice? Que no es agradecido, por la ingratitud. Por la ingratitud, no entraron a la tierra prometida. Y ellos pues sí pudieron entrar esta generación. Así que dice la palabra que subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Entonces, 2 puntos que quiero enfatizar aquí. Primero dice la palabra que fue el día 10 del mes primero. Los tiempos del Señor son perfectos, iglesia. Definitivamente los tiempos del Señor son perfectos. Y no es casualidad que el pueblo de Israel llegara en el mismo mes que Dios le había establecido que sería un mes nuevo, algo nuevo para el pueblo de Israel. Fíjense lo que aconteció antes de que ellos salieran de la esclavitud, en Éxodo 12, 1 al 3. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: El día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Amén. Así que es tremendo porque ellos llegaron exactamente, ni un día más ni un día menos, en el primer mes. Y no solamente que fue en el primer mes, sino que fue en el mismo día del mes, en el día 10. Gloria a Jesús. Entonces, aquí podemos ver que Dios es el Dios de nuevos inicios. Por eso fue que así puse el título de hoy, el Gilgal, el lugar de nuevos comienzos. Y es como se volviera a repetir esa historia. Ellos llegan en el mismo mes de cuando salieron de Egipto, que era el mes de Nisan, entre marzo y abril, y ahora representa el nuevo comienzo, la nueva etapa, la nueva vida, una nueva historia. Con esto va a quedar claro, ¿verdad? A cada israelita de ese momento, que el antiguo Egipto, ¿verdad? La esclavitud que estuvieron sus padres, la opresión, ahora quedaba atrás. O sea, no iban a cruzar, como dije, cualquier día del mes, sino en el día 10. Y eso es bien importante porque los números también son importantes en la Biblia. Por eso es que ustedes ven que, no estoy hablando de numerología, que los santeros, los satanistas, ellos utilizan, ¿verdad?, la numerología para decirte el futuro y decirte... No, pero en el tiempo de Dios los números también son importantes. Acuérdense que Satanás siempre quiere imitar a lo de Dios. Entonces vemos que es el día 10 y el día 10 para la cultura, ¿verdad?, es un número sagrado, como es el 12, que es el gobierno, diferentes números, el 40, y es el símbolo de la perfección, de la culminación de un recorrido. Gloria a Jesús. Entonces es el primero número de 2 cifras. El que cierra el ciclo de los 9 primeros volviendo al principio, o sea, al 1 y al 0, unidos ahora en el 10 para comenzar un nuevo ciclo. Entonces estoy leyendo un libro que se conoce, el título es de los misterios de Jonathan Cain, no sé si lo pronuncié bien, y da no la casualidad, porque es que, como digo, en Dios no hay casualidades, y cuando estaba leyendo, él empezó a enseñar sobre que la lengua, en el hebreo, ¿verdad?, en la escritura, un año no solamente son 365 días, porque acuérdense, quiero que vayan a la historia, ¿verdad? Fue en el mismo mes, en el mismo día, así que se está repitiendo esa historia. Amén. Entonces, los 365 días no solamente es un año, sino se le llama el Shana. Eso lo aprendí, el Shanat. Y esta palabra
está unida con el número 2. O sea que puede significar el duplicado, algo que se repite tanto en el ámbito natural. Entonces el año es la repetición de lo que ha sido, es la rotación de la tierra, del sol, la llegada del invierno, la primavera, el verano, el otoño, ¿verdad? Que vuelvo otra vez. Yo tengo aquí una vecina que tiene unos arbolitos ahí al frente y cuando son las temporadas, que ya está la temporada que no tiene hoja, y yo siempre estoy viendo, ¿verdad? Y vuelvo y pasa y ya otra vez vuelve a tener hojas, ¿verdad? Así que es la repetición de ese año, gloria a Jesús, el renacimiento de esa naturaleza, ¿verdad? Que una flor que se muere y luego otra vez y renace. Amén. Pero la misma repetición de lo que ya fue. Por eso un año es un Shana, la repetición del pasado. Ahora Israel está repitiendo esa historia. Está repitiendo la historia de cuando estaban ahí en Egipto, cuando iban a salir en ese mismo mes, en el día 10. Gloria a Jesús. Hay un año que se está cumpliendo en ese tiempo. Entonces la pregunta sería, ¿qué tipo de año será? ¿Cuál va a ser el tipo de año, verdad? Es como cuando nosotros celebramos, nosotros lo celebramos en diciembre, ¿verdad? Celebramos enero, el primer día de año. Ellos, los hebreos, lo celebran en esta fecha. ¿Cómo va a ser ese año? Algunos van a decir, no, es el mismo. Va a ser el mismo año, ningún cambio. Va a ser todo lo mismo, ¿verdad? Porque es una repetición. Sí. Amén. Pero la palabra Shana también tiene un significado doble, que no solamente es repetición, sino que también es cambio. Hay un cambio. O sea que el camino del mundo es repetir, ¿verdad? Por eso la gente sigue repitiendo los mismos errores, siguen haciendo lo mismo y lo mismo, gloria a Jesús. Pero el camino de Dios es un camino de cambio. Entonces, por eso es que ahora entra en este nuevo ciclo con el pueblo de Israel. No sé si me están entendiendo lo que estoy tratando de explicar. Ahora ellos entran en este nuevo ciclo, en un nuevo Shana, en un nuevo cambio. Es una repetición de lo que pasó en el Éxodo, pero ahora tiene que haber un cambio. Ahora el pueblo de Israel ya no es el mismo pueblo que estuvo en el desierto, porque ya no va a haber más desierto. Ahora van a estar en la tierra prometida. Entonces nosotros no podemos estar en la tierra prometida todavía pensando cuando estábamos en el desierto. Tiene que haber un cambio. Eso es lo que el Señor le está enseñando al pueblo de Israel. Estás entrando en la misma época, en el mismo día que yo te saqué cuando eras esclavo. Ahora ya no eres esclavo, ahora eres libre. Ahora tiene que haber un cambio, hay un Shanat, gloria a Jesús. Así que lo que vimos con Cristo, como dije, Cristo fue la Pascua, ¿verdad? Él fue el Cordero inmolado, Él cumplió con todo lo del pasado, se cumplió con toda exactitud en su tiempo, ¿verdad? Es cuando él nació, se cumplió. Todo fue exactamente lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Había pasado ese Shanat en Cristo, gloria a Jesús. Pero ahora Cristo vino a traer no una repetición de una fiesta de la Pascua. Ahora vino Él a traer un cambio al pueblo, gloria a Jesús, para que el que lo recibiera a Él, entonces ahora iban a recibir, ¿verdad? Ese pan de vida, ese pan del cielo. Ahora había un cambio en ello, una nueva oportunidad. Entonces, lo segundo de este versículo, que ellos llegan a Gilgal, a este lugar. Ahora vemos que ellos, como dije, pasaron al Jordán, que el Gilgal va a representar ese nuevo Shanat, ese nuevo comienzo, con un nuevo propósito, con el destino de gloria que Dios había establecido para con su pueblo. Entonces, dije, Gilgal simboliza el comienzo para Israel, donde Jehová quitó la vergüenza de la esclavitud. Es el lugar de un nuevo comienzo, como dije, del nuevo Shanat. Vienen las segundas oportunidades, pero esta vez para hacer las cosas mejor de lo que nunca habíamos hecho. Y eso Dios lo hace con nosotros. Dios nos está dando cada día, nuevas son sus misericordias, dice la palabra del Señor. ¿Qué yo voy a hacer con eso nuevo que Dios me está entregando? ¿Yo voy a seguir igual?
voy a seguir con esa amargura, voy a seguir con esa actitud de negativismo, o qué yo voy a hacer con esa oportunidad que Dios me está dando nueva en este día. Amén. Eso es parecido, ¿verdad?, a lo que hacemos cada año, que son las resoluciones. Supuestamente. Es lo mismo, tomamos soluciones un año para ciertas cosas, pero son resoluciones. Pero es lo mismo que hace el Señor con nosotros, como tú dices, y tiene que ver con ese versículo que dice que es necesario que renovemos nuestra mente constantemente, Amén. todos los días, porque Dios quiere hacer algo nuevo. Dice la palabra. Pero si yo no lo hago... Y nosotros tenemos que hacerlo, nosotros tenemos que tomar el paso. Y yendo a lo que estábamos hablando anteriormente, cuando los sacerdotes entraron, ¿verdad?, con el arca y se detuvo, de ahí viene, ¿verdad?, me imagino yo, la expresión cristiana de tomar un paso de fe. Tantos pasos de fe que tomaron el pueblo de Israel. Amén. Para cruzar el Mar Rojo, para cruzar el Jordán. Esos fueron pasos de fe. El paso de Pedro cuando salió fuera de la barca, un paso de fe. Y eso es lo que Dios llama para cada uno de nosotros, que tomemos pasos de fe. Tenemos que hacerlo en fe. Gloria a Dios. Y porque queremos, ¿verdad?, que las cosas cambien, pero seguimos haciendo las cosas iguales. Y no, ahora están en la tierra prometida y ahora las cosas van a cambiar. Es un nuevo inicio, es algo nuevo que Dios le está entregando al pueblo de Israel para hacer las cosas bien. Porque antes, ustedes lo vieron, cómo sufrió ese pobre Moisés. Cómo estuvo con ese pueblo, cargando, ¿verdad?, ese pueblo, todo el tiempo la murmuración, todo el tiempo la queja. Si le daba una cosa, ya no quiero esto, ya, si le daba esto, ya me cansé de esto. Era algo difícil, bastante para Moisés, definitivamente, que le costó, ¿verdad? Se enojó tanto que ya después también fue, el Señor dijo, solamente Caleb y Josué van a entrar a la tierra prometida. Moisés, no te preocupes, vas a descansar ahora, no hay problema. Entonces, 3 cosas que pasan ahí en el Gilgal. Uno es la circuncisión. Acontece la circuncisión porque era un ritual que hacían, ¿verdad?, para separar al pueblo judío, como era el pueblo, la nación de Dios. Y esta nueva generación que nació en el desierto no habían sido circuncidados. ¿Okay? Yo sé que a los hombres quizás no les va a gustar mucho esta parte, pero así fue. Entonces dice más adelante en el capítulo número 5 que entonces Josué estableció ese pacto una vez más. Imagínense, lo circuncidó a todos. Eso, él dice que cogió una piedra y la afiló y circuncidó a todos los varones, y ya muchos eran ya grandecitos, no era como un bebé. Así que eso tuvo que haber sido algo bastante difícil para el pueblo, sí. Pero ellos ahí entraron en una plena confianza en el Señor, porque ellos tuvieron que quedarse ahí para sanar. Ellos tenían que sanar. Entonces estaban alrededor, sus enemigos estaban alrededor, y ellos podían venir y atacarlos. Podían atacar, porque ya ellos sabían que el pueblo de Israel venía a tomar la tierra, esas tierras, esas posesiones. Y si ellos se hubiesen enterado que ellos estaban en esa condición de recuperación, podían haber venido y haber hecho estragos, pero ellos ahí tenían que confiar plenamente en el Señor. Gloria a Jesús. Así que eso se encuentra en el capítulo 5, que fue como señal del pacto entre Dios y los hombres por las nuevas generaciones que habían salido. Así que esto tuvo un propósito, que era para quitar el oprobio de Egipto. Dice capítulo 5, versículo 9. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Amén. Entonces ahí fue, ¿verdad?, donde hicieron la circuncisión y donde Dios quitó el oprobio de Egipto. Y ese oprobio de Egipto, ¿verdad?, era la vergüenza de haber sido esclavo, de haber estado, ¿verdad?, en manos de este pueblo de Egipto, donde ellos estuvieron esclavizados por 430 años. Amén. Así que Dios quiere quitar la vergüenza del pasado. O sea, Dios quiere quitar eso. Pero tenemos que entregárselo al Señor. Por eso algo fue quitado de ellos. Entonces nosotros, de la misma manera, no tenemos que tener vergüenza de nuestro pasado. Porque cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros no tenemos que ya tener vergüenza de lo que nosotros hicimos en el pasado, no. Nosotros vamos a utilizar esas experiencias, ¿verdad?, para testificar de la bondad y del amor de Dios para con nuestras vidas. No es que uno esté, ¿cómo se dice?, orgulloso, ¿verdad?, de la vida que uno estuvo sin Cristo,
de ninguna manera. Yo no estoy orgullosa de las cosas que yo hice en el pasado, pero le doy gracias a Dios por las cosas que yo experimenté, que pude ver la mano de Dios en mi vida y que ahora yo puedo testificar que Dios estuvo conmigo. Gloria a Fíjate, Jesús. y dice la palabra del Señor que la sangre de Cristo cubre multitud de pecados, Amén. ¿verdad? Y muchas veces nosotros venimos a los caminos del Señor y sabemos que Dios nos perdona, que Jesús nos perdona. Amén. Pero ¿qué sucede? Muchas veces, y estamos teniendo esta conversación, muchas personas no se perdonan ellos mismos y no pueden echar para adelante porque todavía ellos mismos se recuerdan o se acuerdan de las cosas que hicieron en el pasado. Mira, si Dios te perdonó por lo que hiciste Amén. en el pasado, usa esas experiencias para crecer, para Amén. ayudar, para dar testimonio de la grandeza de Dios. Gloria a Pero Dios. no te quedes ahí porque ya Cristo te perdonó. Amén. Así que es hora de moverse adelante. Deja un momento de nuevos comienzos porque eso es lo que quiere el Señor. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Y Dios te perdona los pecados, los echa al fondo del mar, no se acuerda de ellos más. ¿Y quiénes somos nosotros para estar Amén. acordándonos y tratando y poniendo nosotros mismos obstáculos para el progreso, ¿verdad? Amén. Nuestro progreso espiritual. Sí, y a veces nosotros nos quedamos con ese estereotipo de cuando una persona viene a Cristo y le seguimos diciendo los mismos nombres, el Sí. borracho, La prostituta, el que se quedaba allí en la... drogadicto, Ajá, sí. le seguimos Los diciendo, labels que les los ponían labels, antes, le sí. seguimos poniendo, no, ya son hijos y hijas de Dios, tenemos que Exacto. nosotros empezar a cambiar El y vocabulario. llamarlos como Dios los llama a ellos, ¿verdad? Y así es algo que nosotros tenemos que aprender como iglesia, de no dejarlos marcados. Por eso es que la palabra dice que Él tiene un nuevo nombre. Dios nos ha dado un nuevo nombre, gloria a Jesús. El diablo nos conocía con ese nombre, pero ahora Dios nos dio un nuevo nombre. Amén. Dios cambió eso. Dios cambió mi vergüenza, mi lamento en cántico, en gozo. Gloria a Jesús. Amén. El enemigo es el que quiere traer vergüenza. Por eso dice la palabra que él estaba contento cuando Cristo estaba en la cruz. Él estaba, ¿verdad? Que fue expuesto, ¿verdad? Públicamente. Pero así mismo fue expuesto el enemigo. Él mismo fue el que salió avergonzado. Amén. Amén. Así que no tienes que sentirte con vergüenza. Lo que tú hiciste en el pasado, lo leímos. Ya Dios lo tira al fondo de la mar, de ahí no sale. Ya Amén. Dios no se acuerda de eso. No te tienes que acordar de eso. Perdónate a ti misma. Recibe el perdón de Dios. Gloria a Jesús. Perdónate, ¿verdad? Recibe ese perdón. Y si los demás no quieren perdonarte, pues mira, ya eso ellos con Dios. Pero tú recibe, porque hasta que tú mismo no te perdones, tú no vas a caminar en libertad. Amén. Vas a seguir atado cuando Dios ya te hizo libre. ¿Cuántas mujeres, verdad, que han hecho cosas, que han sido abusadas, que han sido, bueno, diferentes situaciones, porque la mujer, como es más emocional que el hombre, ¿verdad? Nosotros utilizamos mucho más las emociones, por eso se nos hace más difícil el no olvidar, ¿verdad? Por eso es que la mujer no olvida, ¿verdad? Cuando dice, no, en el año tal, en tal día, tú estabas vestido de esta forma, o tú hiciste esto hasta ahora, porque la mujer, Dios la hizo de esa manera, con esa capacidad. Pero también es un arma de doble filo, porque yo tengo que entonces doblegar, ¿verdad? Entregar esas emociones y realmente ser libre, porque si Cristo me perdonó, ¿quién es el hombre para acusarme? Amén. ¿Quién me condenará? No, Cristo murió en la cruz por mis pecados, ¿verdad? Cuando alguien venga a acusarte, cuando venga a señalarte, no, Cristo perdonó mis pecados. Cristo me perdonó. Amén. Gloria a Jesús. Pero tiene que haber habido un arrepentimiento genuino también de nuestra parte. Gloria a Jesús. Así que la circuncisión era un símbolo, ¿verdad?, de esa cirugía de Dios que representaba el pecado, que lo viejo fue quitado. Amén. Ellos son un pueblo apartado para el Señor, aunque la circuncisión, lo más importante es que sea la del corazón. Amén. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 25:29. Pues ciertamente la circuncisión es de valor si tú practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso cumple los requisitos de la ley, ¿no se considerará su incircuncisión como circuncisión? Y si el que es físicamente incircunciso guarda la ley, no te juzgará a ti que aunque tienes la letra de la ley y eres circuncidado, eres transgresor de la ley, porque no es judío el que lo es exteriormente,
ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Amén. Eso es Era un trabalengua. Era un trabalengua, sí. Es un trabalengua, ¿verdad? Del apóstol Pablo, de la incircuncisión, del circunciso. Dice, ¿what? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Verdad? Vamos a leerlo otra vez. No tenemos el tiempo, pero usted lo puede leer en casita ahí, Romanos 2, del 25 al 29. Pero el punto es que el que guarda la letra de la ley enfatiza la circuncisión física, que era lo que estaba haciendo ¿verdad? Los fariseos, que era lo que hacían ellos, pero desobedece a la ley. Entonces, el que es circuncidado de corazón, guarda la ley en su diario andar, aplicando la fe a toda la vida. Porque de qué vale, ¿verdad? Que ellos fueran circuncidados exteriormente si no están practicando, la ley. Entonces, si aquellos que no eran circuncidados, pero sí estaban practicando la ley y sí estaban haciendo las cosas bien, entonces son considerados judíos. Eran considerados circuncidados. Amén. Entonces, lo segundo que acontece en Gilgal es la celebración de la Pascua y los panes sin levaduras. Estamos entonces en el capítulo 5, versículo 10 en adelante. Estando los hijos de Israel acampados en Gilgal, celebraron la Pascua en la noche del día 14 del mes en los llanos de Jericó. Y el día después de la Pascua, ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y cereal tostado. Y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra, y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Amén. Entonces ahora, ¿verdad? Otra cosa, evento importante que aconteció ahí en Gilgal es que después de que fueron quitados del oprobio, ahora entonces ellos van a celebrar la Pascua. Exactamente lo mismo, el Chanat. Se repite el mismo día, a los 14 días, y luego comenzaban los panes sin levadura. Como dije, ahora ellos no estaban celebrando porque la Pascua, ¿verdad? Lo que se celebra es que que pasó el ángel de la muerte, ¿verdad? Y libró al pueblo de la muerte de los primogénitos. Ahora ellos no están celebrando, ¿verdad? Para ser libres, sino que ahora ellos lo están celebrando porque son libres. Antes era porque iba a haber un proceso, ahora ya ellos son completamente libres. Y ya la promesa de Cristo, que Dios le dijo a ellos que iban a llegar a la tierra prometida, se cumplió. Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Sal de tu tierra y tu parentela, que te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Y mira todo el tiempo, todo lo que aconteció, y ahora se está cumpliendo esa palabra. O sea que Dios, lo que Dios nos dice, puede quizás pasar 40 años, pero Dios lo que dice lo va a cumplir. Lo que pasa es que a veces nosotros nos desesperamos y decimos, si Dios lo dijo, ¿por qué entonces no se cumple? ¿Por qué no se ha manifestado? Está manifestado en los cielos, falta que se manifieste aquí en la tierra. Lo que Dios dice, Dios lo va a manifestar, Dios lo va a hacer. Parece que nosotros, ¿verdad? Por la impaciencia, que hablamos sobre la impaciencia, es lo que podemos dañar los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos años no esperó Abraham por el hijo? Más de 10 años. Y no me acuerdo cuánto fue Isaac también, no sé si fueron 20 o 25 años que estuvo esperando también para tener su promesa. Así que sí, es así. A veces nosotros simplemente con orar, ¿verdad? Y ya queremos que las cosas sean rápido. No, hay un proceso que Dios quería tratar con el pueblo de Israel, pero lo que Dios dijo se cumplió. Entonces vemos que Cristo fue esa promesa cumplida, ¿verdad? Porque Él es la Pascua, Él fue la promesa cumplida desde Génesis, gloria a Jesús, y ahora, de la misma manera que Cristo conquistó, cuando Él vino aquí, que Él conquistó la muerte, ahora la muerte en la cruz, ahora vemos al pueblo que ya tiene la promesa, ya recibió la promesa, ahora la tiene que conquistar. Y lo tercero que acontece aquí en Gilgal es que el maná cesó. Ahora el maná cesó. Ahora la promesa de provisión divina va a tomar ahora una nueva forma, va a ser algo diferente, porque como hemos enseñado, el Señor no es un Dios de sistema, Dios constantemente cambia las estrategias, porque Dios hace como Dios quiere, gloria a Jesús. Pero ahora dice la palabra que el maná cesó, ¿verdad? Que mientras Dios
Dios como quiera se iba a mantener como el proveedor, pero ahora va a ser de una manera diferente. Ahora ellos tienen que tener la responsabilidad, ahora ellos tienen que labrar la tierra para que se puedan alimentar de ella. Entonces vemos cómo Jesús mismo, ¿verdad?, tipifica, y dice la palabra que Él es el maná, ¿verdad?, el pan que descendió del cielo. Amén. No solamente para una temporada para el pueblo de Israel, sino que ahora Él descendió para todos nosotros. Y es el pan sin levadura, porque dice la palabra que celebraron la fiesta del pan sin levadura, que significa el pecado. Y Cristo vino y Él no tenía pecado. Gloria a Jesús. Así que ahora Cristo viene y nosotros, como dice en la oración, ¿verdad? La oración modelo que dice, ¿verdad? Venga tu reino, danos hoy el pan de cada día. Nuestro de cada día. Eso es lo primero que dice, ¿verdad? Aparte de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos a tu reino y hágase tu voluntad, ¿verdad? Y danos el pan. Así que tenemos que buscar a Cristo todos los días. Tenemos que buscar el pan todos los días. Gloria a Jesús. Entonces, una pregunta que me surgió a mí, quizás algunos de ustedes quizás sepan la respuesta, pero yo me estaba preguntando en esta tarde, mientras terminaba con el mensaje, si el maná estaba cayendo, el maná cesó cuando ellos entraron a Gilgal. Cuando ya ellos entraron, dice la palabra, que el maná cesó. Entonces yo me pregunto si el maná también lo vio los moabitas o los de Edom, o los amonitas, cuando el pueblo de Israel iba pasando por esas áreas, si ellos también llegaron a ver el maná caer del cielo. ¿Verdad? Que fue una pregunta que me surgió a mí, porque el maná no cesó, el maná estaba cayendo mientras el pueblo estaba ahí. Así que la palabra no lo dice si los moabitas vieron eso que cayó, los edomitas, no lo dice, es algo, una curiosidad que tengo, quizás Dios nos da la revelación o le da la revelación a usted, así que me la puede después pasar. Así que vemos ahora que, gloria a Jesús, que Jesús sigue siendo el pan de cada día. Así que el pueblo llega de Sitín para ser sanados, ellos cruzan el Jordán como símbolo del bautismo para la purificación, llegan al Gilgal, donde es el inicio del Chaná para el pueblo, la nueva oportunidad del cambio para sus vidas, donde somos circuncidados de corazón, gloria a Jesús, donde vamos a ser purificados no solamente de carne, sino también de espíritu, y donde Dios prometió, ¿verdad?, darle una tierra que fluye leche y miel, y así Dios lo cumplió. Así que ahora es de nosotros de conquistar esa tierra. Así que como iniciamos esta serie con el versículo de Deuteronomio 8:2 que dice: y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y también Oseas 2:14, por tanto he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Así que en esta noche, amada iglesia, es lo que Dios ha venido haciendo con el pueblo de Israel, gloria a Jesús, y lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Amén. Así que Dios es un Dios de propósitos, que cuando Dios nos lleva al desierto es para hacer algo maravilloso en nuestras vidas. Así que vemos que el primer desierto fue el desierto de Shur, donde no entendemos los propósitos de Dios y podemos malinterpretar los métodos para con nosotros. El segundo desierto fue el desierto de Sin, que es donde Dios se muestra como provisión. Luego en el tiempo de Refidim, donde Dios ha prometido estar con nosotros, gloria a Jesús. En el desierto de Sinaí, donde Dios nos lleva para santificarnos, donde Dios no solamente nos libera, sino que nos santifica. Pasamos también por el desierto de Parán, donde va a haber un avance espiritual que va a requerir de fe, y la incredulidad jamás va a poder ver, siempre va a estar viendo las dificultades y no va a ver el favor de Dios. Gloria a Jesús. Vamos a estar viendo siempre los gigantes. Eso era en el desierto de Parán. El quinto, el desierto de Sin de Canes, donde Dios, como dije, no es un Dios de sistema, sino que Dios está tratando
con el hombre, con la impaciencia, el valle de Moab, donde los enemigos se pueden levantar para maldecirnos, pero lo que Dios ha bendecido, nadie lo puede maldecir en el nombre de Jesús. Y la última parada que fue de Sitín, donde las cicatrices, las heridas, tienen que ser sanadas hasta cruzar el Jordán, donde vamos a ser sumergidos, gloria a Jesús, donde vamos a dejar el orgullo y vamos a llegar a nuestro Gilgal, que es el nuevo comienzo, nuestro próximo Chanat. En esta aventura. Así que Dios los bendiga y esperamos que haya aprendido en todas estas series que tuvimos en todo este mes de mayo, de abril y mayo. Tuvimos estos 2 meses enseñando sobre los desiertos. Si se perdió alguna de las enseñanzas, puede repasarlas, van a estar ahí en la página de internet, y espero que haya aprendido que Dios tiene un Chanat nuevo para nosotros. Pero ¿qué voy a hacer con esa nueva oportunidad? Así que Dios los bendiga. Y yo creo que lo más lindo de todo esto, ¿verdad? En resumen, ese versículo con el que comenzamos y con el que acabaste, que Dios nos lleva a través de desiertos, el propósito, para humillarnos, que quiere decir, no es para humillarnos de una manera negativa, Amén. sino de que reconozcamos que dependemos de Así Él. es. Ajá. Esa es la humillación de Dios. Y lo segundo, para probarnos, a ver si vamos a caminar en sus mandamientos. Amén. Así que la pregunta para nosotros en el día de hoy es, en el desierto que nos encontramos, si estamos reconociendo que necesitamos de Dios, si estamos obedeciendo sus caminos, no importa las circunstancias, Amén. si estamos tomando ese paso de fe que Dios quiere que tomemos en la situación en que estamos. Amén. Amén. Así que yo creo que es un buen recordatorio, un buen aprendizaje para cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Y le damos la gloria a Dios, porque estos ciclos se repiten. Amén. ¿Verdad? Todos los años estamos en el Shaná de Dios, así que vamos a renovar nuestra mente, a aprovechar, ¿verdad?, la misericordia de Dios de este día y darle las gracias y la gloria a Él por su palabra y su presencia, porque Él nunca nos ha dejado en el desierto. Amén. Así es. Gloria a Jesús. Amén. Así que vamos a orar para ser despedidos esta noche. Gracias, Padre. Te Padre adoramos. Santo, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sí, Jesús. Gracias porque tú estás con nosotros Te adoramos, en toda Señor. situación, porque tú caminas con nosotros en el desierto, Gracias, Señor. Jesús. Gracias por tu palabra que nos guía, Señor, Espíritu que da Santo. bendición a nuestra vida. Te pedimos, Señor, la fortaleza para nosotros y cada uno de mis Amén. hermanos y hermanas, para, Señor, caminar contigo, para que Sí, podamos Señor. humillarnos cada día, reconocer que te Gracias, necesitamos, Jesús. presentar nuestras peticiones delante de ti y tener fe en ti, Señor, en que tú vas a Gracias, obrar Jesús. a favor de tu pueblo, Señor. Ayúdanos a dar esos pasos de fe, a Amén. ser esforzados, a ser valientes Amén. y a caminar en tus caminos, Señor. Gracias, En el Jesús. nombre de Jesús te pedimos que tu paz, tu provisión esté con cada uno de mis hermanos y hermanas en esta Gracias, noche, Señor. Padre, te adoramos. Que tu paz esté en sus hogares y en sus corazones. Y permítenos, Señor, recibir el descanso para levantarnos mañana, otro Gracias, día Jesús. Te bendecimos. lleno de tu misericordia y poderte dar la gloria y la honra en todo a ti, Señor. En el Gracias, nombre de Jesús. Jesús te damos las gracias y Amén. la gloria, Señor. Gloria a Amén, Jesús. mi Dios. Amén. Así que nuevamente, hermanos, gracias por estar con nosotros esta noche. Les invitamos a que esté con nosotros en el servicio de oración este viernes a las 7:30. No se lo pierda y que tenga una bonita noche. Amén. Aleluya. Que puedan descansar. Bendiciones. Amén.